Hola Mirella, bienvenida a Yo no sé de arte. Estoy, sumamente feliz de tenerte aquí. Antes te preguntaba como cómo se pronuncia el apellido porque me parece como súper lindo decir hola Mirella, chaos. Es Sí. como, no sé, me encanta tu nombre y qué ilusión. Y la verdad es que aquí se graban tantos podcasts maravillosos, entre esos el tuyo, ¿no? Y el tenerte hoy aquí ahora del otro lado del sofá, no sé, para mí es como súper especial, ¿no? Para mí también, muchísimas gracias. La pena es que hoy, como decíamos, me he mimetizado con el sofá a través de la ropa. Pero bueno, de verdad, yo también estoy muy feliz porque me gusta estar en este otro lado y ser sostenida a través de Ay, la palabra, ¿no? Cuando normalmente es al revés. total. Y estoy muy feliz porque me parece que eres una persona que acoge mucho con la palabra, con el cariño que transmites al comunicar. Así que muchas gracias por la invitación. Wow, qué lindo. Y sabes qué, yo creo que eso es como que eso es como que se pega, se contagia de las otras personas. Y últimamente he estado como rodeada, he aprendido incluso de ti en tus cursos, ¿no? Que ya más adelante hablaremos y creo que eso es muy valioso y esa energía se va quedando. Además, estoy, como le dije a Enrique, de este lado del sofá y yo creo que eso como que te llena de una energía, como de un power que dices, venga, vamos a hacer la entrevista. Es que el otro día lo hablábamos de que este sofá, me va a decir Jordi después si ay, Tony, si me he equivocado, pero lo compró Tony y es un sofá de los años 60. Top. Imagínate la de gente que se ha sentado aquí y de las personas que han sido entrevistadas en este sofá. O sea, es Wow, increíble. wow, wow, no es. Alguna energía debe quedar ahí, seguro. Total, total. Bueno, que se nos impregne lo bueno, ¿verdad? Ujú. Siempre. Muy bien, Mireya, pues, sabes que también a mí me encanta como empezar las entrevistas hablando un poco de cómo ha sido esa transformación de las personas, porque es muy lindo y muy fácil decir como, ay, mira, esta es Mireya Chaos, con súper exitosa, tal, pero todos hemos pasado por esas fases de inicio que tenemos dudas, tenemos miedos, y me encanta ese poder de transformación. Entonces, creo recordar que nos comentaste o comentaste alguna vez que habías estudiado Bellas Artes y Mm. cómo es esa magia de ir evolucionando y de repente lo que estudiamos, pues, ok, sirvió para tener una experiencia, pero de repente nos dedicamos a otra cosa, ¿no? ¿Cómo ha Mm. sido esa evolución en ti o cómo has vivido ese proceso? Fíjate que yo le veo la consecución lógica ahora Ujú. mismo. Ok. Te explico. Bueno, yo antes de hacer la carrera de Bellas Artes, de hecho hice el bachillerato de letras, Ujú. que a mí me gustaba muchísimo estudiar latín, griego, las lenguas. Y después hubo un momento en que retomé algo que de pequeña había dejado porque yo cuando tenía 6 años más o menos, Ujú. mi madre me llevó a una academia de dibujo, pero es que yo tenía mucho fervor por el tema del dibujo y lo hacía muy bien. O sea, era un poco niña prodigio. Y ahora veo Wow. cuadros cuando era pequeña, cuando tenía 6 7 8 años, Ujú. de pinturas al óleo. Y era increíble la capacidad que tenía de abstracción, o sea, de plasmar los colores, de dibujar figuras muy complejas, ¿no? Pero a esa edad, ya trabajabas con óleo a los 7 añitos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Wow. Pero tengo cuadros en casa que ahora los miro y pienso, joder, era pequeña para hacer eso. Sí. Pero a mí me gustaba muchísimo observar. Ujú. Y me quedaba muchas horas mirando cosas. Después encontré la fotografía, pero claro, no era instantánea como al momento, Claro. entonces no me podía permitir la observación hasta unos días después cuando se revelaban las fotos. En cambio, al dibujar me permitía mejor comprender las cosas, el paisaje, las personas. Y me di cuenta de que dibujar era una manera de mirar, que tú esto lo sabes, como Total. artista lo Qué sabes. lindo. Ujú. Y yo, por ejemplo, después cuando hice este cambio, ¿no? Empecé a hacer el bachillerato artístico, me acuerdo que una de las clases que disfrutaba más era cuando hacíamos cuerpo humano. Ah, sí. O Ajá. sea, me encantaba, o sea, era como porque tenías un cuerpo nuevo, tú primero habías estudiado anatomía, Claro. anatomía muscular, la Ujú. anatomía de los huesos, ¿no? Entonces, cuando tenías ese cuerpo delante, tú estabas viendo cómo era esa estructura interna primero y después te imaginabas cómo reducir esa figura compleja en bloques, ¿no? Y cuando Wow. tenías integrada esa imagen, que creo que a veces no nos damos cuenta No. de ese proceso que hacemos a través de muchísima práctica, pero que ya tenemos integrado las personas que nos dedicamos a representar o hemos invertido más tiempo a hacer esto, a representar la realidad a través del dibujo, la pintura, la escultura, etc., ¿no? Y
cuando ya habías hecho ese proceso, había un momento en que te permitías empezar a trabajar con la abstracción, ¿no? Entonces era como, ¿cómo puedo empezar a simplificar esto? ¿Cómo puedo yo representarlo con algo que es más intangible, con lo que a mí me emociona de lo que estoy viendo, a través de las luces o las sombras, solo con pequeñas manchas, ¿no? O con traces muy simples o con una raya. Era como horas y horas y horas y horas a través de esto. Me permitía acceder como a otros mundos y me pasaba súper rápido. Y pues si ahora lo pienso, quizás también podría haber estudiado psicología, pero en ese momento yo no veía ninguna opción más que no fuera a estudiar Bellas Artes. También tiene que ver con que estaba pasando yo un proceso en el que podríamos decir que estaba un poco depresiva en la parte de adolescencia, juventud temprana. Entonces, para mí había pocas cosas que tuvieran un sentido de vida y el arte era una de ellas porque me ayudaba a expresar y a comprender y a transmutar también ese dolor que yo sentía en ese momento. Entonces, la decisión fue súper clara. Wow, qué lindo. ¿Y cuándo te das cuenta el poder de comunicación que tiene tu voz, ¿no? O sea, más allá de un sonido o de esa voz tan linda que tienes, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de que hablando teníamos ese poder de también transmitir cosas, ¿no? No solo a través de la pintura, sino de lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo descubre Mireia esa magia? O sea, de pequeña siempre... Es que yo era como... Estaba ciega delante de esto. Quiero decir, a veces hay cosas que son... que las tienes tan pegadas, que son como una segunda piel, que la gente te las referencia, que las has dado por hecho, que no ves el valor que tienen, ¿no? A mí siempre me pedían que pusiera voz a proyectos o que cantara, mis amigos que cantara aquí, ¿por qué no vamos a cantar a este festival? ¿Por qué no...? Después, ¡ay, qué fuerte! Sí. También recuerdo un día con mi familia, ¿no? Que canté una canción y aquello que cuando terminas levantas la mirada y ves a las personas como compungidas en el sentido de esto me ha tocado, con lágrimas en los ojos, ¿no? Y ahí me di cuenta de algo que yo disfrutaba mucho y que estaba llegando al corazón de las otras personas. Y cuando te digo que fue para mí como un paso lógico, como una transición de la pintura a la voz también, es porque en un momento me di cuenta de que a través de la música, de la palabra, del storytelling, tú estás pintando imágenes en la mente de las personas. Es como cuando estás leyendo un libro, ¿no? Y estás contando una historia. Es la tuya, pero cuando tú la estás narrando, esa persona está poniendo un imaginario particular a eso que estás diciendo y le está conectando con una serie de cosas que tienen que ver con su historia, ¿no? Exacto. Entonces me di cuenta de que era transmitir con la palabra formas de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces hay una artista, no sé si la conoces, que se llama Paula Bonet. Ah, claro. La con verdad. Uf, yo estoy enamorada. Yo también. Y ella vivió una transición, wow. Bueno, es que la sigo, yo creo que desde que llegué a España la empecé a seguir en el Instagram y vi como todo su proceso, cuando se fue, cuando vino. O sea, wow, la amo. Yo también, muchísimo. O sea, porque tenía como una estética más preciosista y después hizo un cambio radical también por un proceso. O sea, ella se dio cuenta de, yo necesito expresar lo que tengo en las entrañas. Lo que tengo en las entrañas a veces es oscuridad, es dolor. Yo me he leído un libro suyo que se llama La anguila y me encantó porque cuando la estaba escuchando a través de sus palabras, era como si ella pintara la realidad a través del lenguaje también, a través de esa, vamos a decir, pequeña novela, historia personal. Y me encantaba su manera de describir las cosas, porque era muy tácita, era muy orgánica, tenía mucho que ver con los colores, con las texturas, ¿sabes? Y de hecho creo que esta frase es suya, la de... Pintar es una manera de mirar y de interpretar la realidad. Wow, es hermosísimo. Y además, yo recuerdo de ella también, bueno, pintaba hermoso, ¿no? Pero pues como unas ballenas, una cosa así maravillosa. Y luego esa transición, ¿no? Tras su pérdida de su bebé y todo esto, a mí me pareció que esa ha sido como las obras más maravillosas que ella ha podido expresar
Y fíjate cómo ha podido sanar, ¿no? A través de vivir ese duelo pintando. Entonces, cuánta magia podemos impregnarle a las pinturas y esa forma de expresión que tenemos a través de algo, ¿no? De algo que puede ser tangible a través de la voz o a través de una pintura. Me parece maravilloso y me parece maravilloso que nos estemos dedicando hoy a esto y que ojalá y podamos tener ese poder de generar un sentimiento en los demás, ¿no? Totalmente. Recuerdo una exposición que fui a ver de Paula, Ajá. donde habían muchísimos fetos, ¿no? Y ahí Esa. ves porque ella intentó quedarse embarazada Eso varias es. veces, ¿no? Y entonces hizo libros y obra de esto muchísimo. Y yo pensaba, claro, es eso que no ha podido existir y que ella necesita conectarse y a través de la imagen lo está recreando para establecer un diálogo con una parte con la que quizás no se siente en paz, ¿no? Que necesita comprender. Y me pareció maravilloso. Y no sé si tú lo vives así también, pero como te digo, para mí la carrera de Bellas Artes en realidad fue un viaje de sanación. Ok. De hecho, lo hice paralelamente a empezar a hacer formaciones en conciencia psicocorporal, desarrollo personal, a empezar un proceso de terapia. Ok. Entonces, para mí era ese canal de, es como escucho lo que me pasa dentro Sí. a través de mi psicóloga, a través del cuerpo y después lo expreso con el arte y fue muy Bellísimo. terapéutico y muy sanador realmente. Sí, 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 te da muchísima paz. Y justamente cuando como que logras poner en orden tus ideas, ¿no? Porque has trabajado en diferentes proyectos, como decías, ¿no? Pues le he puesto voz a tales programas o a tal cosa. ¿Cuándo dices, oye, ya va, yo quiero tener mi propia voz en mi propio programa, ¿no? En mi propio podcast? Bueno, nació la idea del podcast, pero ¿cuándo nació esa idea de lanzarte a tener tu propio espacio? En realidad, Verdades Incómodas Exacto. empezó siendo un proyecto de dos. Ah, Sí, con una amiga que se llama Francesca Rauchi. ok. Queríamos hacer un podcast. Lo que pasa es que yo tenía muy claro que yo iba a meter toda la carne en el asador, de que yo quería hacer en ese momento que empecé, pues mira, grabando con el móvil, Ok. conectado a un micrófono en el salón de mi casa, muy básico, pero que quería regularidad y que quería hacer un podcast cada semana. Y ella en ese momento dijo, mira, yo me bajo del carro, ¿no? Pero de hecho en el primer episodio Ajá. yo hablo de cómo ideamos esa idea, como un día hablando por teléfono dijimos, es que hay que hablar de verdades incómodas. Y fue como, wow, este es el título, ¿no? Las dos compartíamos una verdad incómoda, Ujú. que fue que vivimos abusos sexuales cuando éramos pequeñas. Wow. Entonces, ella y yo nos encontramos también en ese proceso de sanación, de curación de esta experiencia, de integración del trauma. Y la primera idea del podcast realmente era esta. De hecho, recuerdo también un día con mis amigos, ¿no? Que quedamos para cenar y estaba allí, pues estaba con Carlas Valdés, estaba con Sara también, y les estaba enseñando como el dossier del proyecto, de los temas que íbamos a hablar, los invitados. Y yo ahora veo ese primer dossier y la mayoría de las personas que en las que pensé que quería entrevistar, al final han acabado viniendo al programa. Wow. Sí. O sea, qué lindo. ¿Y esto hace cuánto fue que empezaste? O sea, ¿cuánto? Ahora ya hace como 2 años. Ah, Yo creo que era una necesidad muy grande de, fíjate, una de las cosas que hablamos mucho con personas que hemos vivido esta experiencia, pueden ser otras sí. también, pero de que hay mucho dolor por el silencio, Ujú. porque muchas veces es una realidad que tú no recuerdas Ujú. o que no se la quieres compartir a muchas personas por Claro. el miedo al que dirán, porque muchas veces te sigues sintiendo culpable o con vergüenza. Entonces, el silencio pesa. Y yo lo sentía como una constricción en la garganta. Y en ese momento, cuando empiezas a hablar de ello, de repente lo quieres gritar a los 4 vientos. Quieres Total. decir, no quiero que esto sea algo que a mí me haga sentir vergüenza. No quiero que sea algo que tengo que esconder Ujú. o sentir que fue mi responsabilidad de alguna forma. Entonces, el podcast fue Wow. una vía de expresión y después descubrí muchas otras cosas. Era como si literalmente sintiera que te hubiera un tapón aquí en la garganta y lo hubiera sacado y de repente han salido eso. Es como si eso fuera lo que lo bloqueara la comunicación. Sí, sí, sí. Y después han salido muchísimas otras cosas. Wow. Me parece, o sea, quizás no debería ser así, ¿no? Pero a mí me parece como un acto de valentía tremendo, porque uno muchas veces, o sea, yo siento, ¿no? En mi caso, es verdad que es la experiencia
pues de cada uno, ¿no? Pero yo siento que uno con cosas tan pequeñitas las hace tan grandes, y tú pues habiendo pasado por esto tan desagradable, ¿no? Que no tengo ni palabras ni puedo saber qué significa, eh, o sea, tengas como ese valor de decir, lo cuento, y sea tan liberador, ¿no? Y que también como que muchísima gente se pueda apoyar o se pueda sentir identificada y decir, joder, o sea, ¿por qué? Yo también quiero liberarme de este peso, porque luego vienen cosas tan maravillosas, y luego cuando tú misma te escuchas dices, bueno, pues mira, tampoco fue tan difícil quizás contarlo, ¿no? No sé. Claro, yo creo que es un proceso. Primero uno tiene que contárselo a sí mismo, que ya es mucho. El otro día que entrevistaba a Yaiza Sanz, ella me contaba que directamente, o sea, ella fue a un programa donde la entrevistaron, y la primera vez que lo contó así en directo, y ese vídeo quedó en YouTube, y bueno, fue una revolución. Wow. Porque era un momento en que eso todavía no tenía gran visibilidad, no se hablaba, ¿no? Después vino James Rhodes, Sí. que empezó a hablar mucho más de este tema, con libros escritos de forma muy explícita y dura, de la narración Total. de los hechos, también de su experiencia, lo que le ha comportado. Pero sí, cuando me dices lo de... Yo no siento, o sea, creo que hay... O sea, han pasado muchos años desde la vivencia de esa experiencia, y siempre pienso, bueno, yo de alguna forma siento que he tenido suerte, porque dentro de lo dura que fue la experiencia, conozco a personas que lo han pasado mucho peor que yo. Porque lo mío fue algo puntual, fueron unas veces, pero fue algo puntual, con una persona que era cercana a la familia, o sea, era de mi familia, pero no convivía con ella en la misma casa, por ejemplo. Y he escuchado realmente historias de terror sobre este tema. Así que siento que de alguna forma tuve la fortuna de poder pedir ayuda y de tener los recursos para conseguir esa ayuda. Supuesto. A nivel terapéutico, por ejemplo. Totalmente. Y qué triste decir que tuviste, ¿no? Esa oportunidad que algunas otras personas no se pueden permitir, ¿no? Ojalá y todo el mundo pudiese acceder pues a una terapia tan importante que es ahora pues mantener esa salud mental a raya, ¿no? Ay, Dios, cuántas historias que me conmueven, ¿no? Justo antes hablabas del storytelling y cómo puedes integrar toda esta narrativa, ¿no? Toda esta historia con la que cargas dentro de tu proyecto, ya sea de forma explícita, ¿no? En la que cuentes tal, o pues la manera en cómo puedes impregnar esa personalidad dentro de tu proyecto. Antes no pasaba, antes, por ejemplo, como que vendías un producto y ya, y como que quien estuviese detrás, no pasaba nada. Tú lo comprabas porque, yo qué sé, estaba de moda, el color te gustaba, ya. Pero ahora creo que esa misma comunicación ha dado el poder de decir, es que yo lo elijo porque es mi estilo de vida, porque hay algo que conecta conmigo. ¿Cómo podemos explicarle a la gente como que la importancia de ese storytelling dentro de los proyectos, ¿no? ¿Cómo has logrado tú integrarlo también? Sí, gracias por ponerlo y explicarlo así, porque creo que es como si hubiéramos descubierto de nuevo el oro o el carbón, porque si lo piensas, la historia de la humanidad está escrita a través de los relatos, de las fábulas, de las historias, antes incluso de que hubiera la palabra escrita, ¿no? No sé de quién es la frase exactamente que dice que realmente la humanidad está hecha no de átomos y moléculas, sino de historias. Qué bonito. Yo, sí, ¿sabes? Me he dado cuenta de que grandes oradores también, a mí lo que me atrapa mucho y cuando los analizo después es que están totalmente narrando estas experiencias humanas, ¿no? A través de ejemplos, a través de ellos mismos, de otras personas. No sé si conoces a Joan Garriga, por ejemplo, que es un psicólogo, uno de los pioneros en las constelaciones familiares aquí en España. Bueno, es luego muy lo voy a bello. buscar. Te va a gustar, Sí. te va a gustar. Okay. De hecho, hoy, que es jueves, sí, voy a la presentación de su nuevo libro Wow. esta tarde a las 7. Y a mí me gustaba mucho escucharlo porque te das cuenta que constantemente te estás contando una historia. Entonces es como quien se sienta a ver una película o con quien se pone a leer una novela, pero en vez de estarla leyendo o viéndola en la tele, la está escuchando, ¿no? Y yo creo que asociado con esto que decíamos de las imágenes, cuando tú estás hablando de algo técnico o está algo más abstracto, tú te lo estás imaginando pero te cuesta más. En cambio, cuando tú estás narrando algo y estás
hablando de una imagen en concreto, estás permitiendo que esa imagen se pinte en la mente de la persona. Wow. Entonces es un arte que yo lo descubrí con la visualización, una de las formaciones que hice, y me hablaban mucho del sistema BACOC, que es como el sistema de los sentidos, ¿no? Y cómo ayudar a la persona a través de una visualización a conectar con su mundo interior. Y siempre me decían, hay personas que son más visuales, otras más kinestésicas, otras más olfactivas. Entonces, como tú no puedes entrar en la mente de esa persona, tienes que intentar representar esa realidad hablando de todos los sentidos, ¿no? Wow. Observa cómo huelen las cosas, qué tacto tiene, ¿no? Todo el rato definiéndolo así. Y es que a mí me apasiona. Hay un ejemplo, por ejemplo, que creo que va muy bien para ilustrarlo. Dicen que Ernest Hemingway un día estaba en una fiesta y retó a todas las personas a decir, voy a escribir un cuento con menos de 6 palabras y con esas 6 palabras las personas se van a emocionar y van a estar como conectadas, quizás algunas van a llorar, ¿no? Y todos apostaron que no era posible y el cuento fue Baby Shoes for Sale, Never Worn. Zapatos de bebé están en venta y nunca fueron usados, ¿no? Y claro, son 6 palabras, literalmente, pero tú ya entiendes. Exacto. A nivel de lo que ha concepto es pasado. durísimo. Wow. No. Con razón era Ernest Hemingway. Claro. Qué fuerte. Yo, bueno, he leído varios libros de él, pero el que hizo acá, que se llama Fiesta, me encantó. Y claro, obviamente cuando lees a autores, a escritores de esa época, es difícil, ¿no? La lectura es como que, claro, está escrita en otro tiempo, en otras palabras, y es como, y ya si lo lees en inglés ni te cuento, ¿no? Pero es, wow, qué poder tenían para transmitir y qué lindo poder adaptar eso a uno, ¿no? A nuestras historias. Y no sé, a mí me parece como súper importante esta parte del storytelling, porque es que, o sea, le va a dar vida a tu proyecto. Ahí no hay ads que valgan, ahí no hay, bueno, la publi en general, ¿no? Sí, ok, te va a hacer vender 2 cositas, pero lo que te va a hacer conectar realmente con lo que tú te vas a sentir feliz es, pues, haciendo eso tangible y verdadero, ¿no? Claro, o sea, puede ser contando tu propia historia, poniendo un ejemplo de una fábula, de una persona que está viviendo esa realidad, ¿no? Que Total. dicen que es como la ley de las 3 P's, paisaje, persona y problema. Sí. Y con eso puedes crear una gran historia, ¿no? Pero necesitas encarnarlo en una persona, Sí. porque ahí es donde te identificas, como en las películas, en la situación que está viviendo, en lo que está sintiendo. Total. Necesitas ver un escenario y necesitas que haya algo que necesita ser resuelto. Sí. Y a mí esto de las... Claro, a veces creo que pecamos de quedarnos muy en lo técnico porque queremos ser muy precisos, queremos decir las cosas muy bien, pero creo que narrar a través de las historias es un impacto emocional muy fuerte. También porque, fíjate que las imágenes, de alguna forma, la frase de una imagen vale más que 1000 palabras, de alguna forma es porque cuando tú hablas de una forma o de un objeto, estás hablando de un símbolo. Claro. Y un símbolo tiene un significado personal de tu propia historia, de las asociaciones que tú has hecho con ese objeto, una manzana, por ejemplo, pero también tiene un significado global de lo que significa la manzana, que tiene que ver a veces con el inconsciente colectivo de todas estas generaciones. No, es que esto lo hablaba el otro día con Nicolás Bornemisa, que es analista junguiano, y me hablaba de análisis de sueños y de las imágenes, y cómo nuestro inconsciente, su lenguaje son las imágenes. Entonces, es como el arte también tiene su propio lenguaje. De hecho, nosotras creamos lenguajes a través del arte, pero la imagen y los símbolos también tienen un lenguaje que es como un fractal, porque tiene muchos significados distintos, ¿sabes? Y no sé, ese mundo me apasiona. A mí también. Y la cara. ¡Oh, no! ¡Wow! Me encontré con otra friki de esto. Total. Pero es que justo te iba a decir, cuando me estabas diciendo esto, estaba pensando también, bueno, en algunos libros, ¿no? Que también he leído sobre física cuántica y todo esto. Es como que el cerebro no distingue entre, o sea, si esa imagen que te estás imaginando es real o no. O sea, está siendo real ahí dentro de ti. Entonces, ¿qué poder tenemos para
para poder imaginar y contar, ¿no? De hecho, hay personas que trabajan, o sea, atletas, deporte de alto rendimiento, que una de sus formas de entrenar es a través de la visualización. Sí, Porque, sí. o sea, es como te lo estás imaginando, pero estás integrando esa información en tu cuerpo, en tus músculos. Brutal. Y con esto también te quiero decir, hubo una de las clases que vi contigo, ¿no? Y con Ana en el curso de voz y comunicación. Me encantó. Antes hablabas, ¿no? De pues que había el poder de las personas de tener más integrado la visualización, ¿no? Quizás la narrativa o más kinestésico. Y, o sea, ese concepto como que tan de sentido común, yo no me lo había planteado. Y cuando tú nos preguntaste, ¿cómo es tu forma de pensar? Wow, yo me quedé muerta. Dije, a ver, nunca me lo he planteado. Y creo que me pareció como súper importante, porque si no descubro yo qué es lo que a mí me atrae, cómo voy a poder transmitir o proyectar eso dentro de mi proyecto, dentro de mi personalidad o de mi día a día, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que pudieses explicar un poquitito más esa parte de decir, de sentido común de esa pregunta, ¿no? ¿Cómo pienso? ¿Soy visual? ¿No soy visual? O sea, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos todo, pero sí que hay formas que están más acentuadas y son procesos cognitivos. Es que esto te voy a explicar desde el inicio, que yo un día descubrí un concepto que era el pensamiento arborescente. Y eso me fascinó porque me tocó con algo con lo que yo llevaba preguntándome muchísimos años. Yo de pequeña, a mí me costaba mucho todo lo que tenía que ver más con el orden, con la estructura, con lo racional. O sea, para las matemáticas me costaba muchísimo, por ejemplo. En cambio, era increíble la facilidad que yo tenía para las cosas sutiles, para el arte, para la creatividad. Yo no lo valoraba, pero yo en el colegio me sentía tonta, un poquito. También porque hay un tipo de inteligencia que tiene que ver con lo racional, en lo que está muy exaltada, ¿no? Y que se premia más de alguna forma, pero a mí siempre me habían reconocido mis dotes artísticas, pero yo no lo veía de la misma forma, ¿no? Como si tuvieran un valor distinto. Claro, que se te hacía tan fácil que tú misma quizás le quitabas valor, ¿no? Decía, bueno, pues que se me da bien, ¿no? Exacto. Entonces, cuando descubrí el tema del pensamiento arborescente me fascinó, porque estuve leyendo como libros, ¿no? Información también, y desde la neurociencia también con los escáneres IRM, ¿no? Descubrieron, o sea, cómo funcionan las conexiones neuronales y también que hay personas que tienen predominancia con su hemisferio izquierdo del cerebro, que tiene más que ver con lo racional, con la estructura, con la lógica, con el lenguaje. Entonces son personas que normalmente tienen más fluidez a la hora de hablar. Son personas que les es más fácil llegar de un punto A a un punto B con una argumentación, porque dentro, cuando empiezan con una idea, después viene otra, después viene otra, después viene otra, ¿no? Después el hemisferio derecho es el que se encarga, no es que tengamos solo uno, que operemos con uno, ¿no? Solo que los usamos los dos, evidentemente, pero hay personas que tienen más potenciado uno que el otro. Entonces, el hemisferio derecho tiene más que ver con la amplitud de campo, con lo visual, con lo creativo, con la capacidad de abstracción, con la intuición también. Pero la intuición no deja de ser la capacidad de leer distintos estímulos, aunque a veces tú no eres consciente de que estás haciendo esa lectura de alguna forma. Entonces, las personas que tienden a estructurar más la realidad o a percibir de esta forma, me vais a perdonar, yo no soy neurocientífica, pero es mi forma de explicarlo, que para mí tiene sentido y que me ha ayudado muchísimo a entenderme. O sea, es como las personas que trabajan más con este hemisferio derecho, muchas veces piensan en imágenes o piensan a través de lo sensorial, y a través de la imagen después lo tienen que pasar a palabras. Total. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces también hay una ramificación de significados, como ese símbolo que hablábamos de una imagen. De repente, boom, a ti se te abre un abanico de nuevas asociaciones. Entonces, claro, tú estás hablando con la otra persona
pero de repente te viene esta idea, pero te vienen 5 más. Entonces, vale, pero yo quiero llegar hasta el final de esta argumentación. Tengo que sostener esto sin perderme. Total. Que a mí es algo que me pasaba. Y es muy curioso de ver porque a mí me ha ayudado también a comprender mejor a las personas con las que estoy hablando, entrevistando. Me he dado cuenta, por ejemplo, pero esto es una apreciación personal, que creo que las personas que son muy fluidas con el lenguaje muchas veces no se mueven tanto. O sea, es como, y las personas que ven imágenes es como que a veces necesitan como si las tuvieran que coger con las manos. O sea, se mueven mucho más. A veces, incluso me acuerdo de una persona que entrevisté una vez que yo sentía que él necesitaba pasar por su cuerpo aquello de lo que estaba hablando, como si se convirtiera en eso para después expresarlo. Wow. Entonces, su forma de hablar era muy lenta porque, claro, está haciendo un proceso triple, ¿sabes? Es como... Y me resultó súper curioso. Pero también. Qué lindo cuando leemos sobre todas estas cosas, ya la sensibilidad con la que te quedas, ¿no? Y ya es como que cuando pues empiezas una conversación, ¿no? Como yo que sé, como la que tenemos ahora mismo, ya tú sabes más o menos pues cómo funciono y yo más o menos sé también cómo funciona Mireia, ¿no? Entonces es como que es lindo ese intercambio que podamos pues conversar y tener esas sensaciones, ¿no? De decir, voy a enriquecer este intercambio con esta personalidad en concreto y que puedas respetar también ese proceso. Me parece muy lindo eso que dijiste. O sea, él necesitaba transitarlo, ok, yo dejo que lo transite porque es su forma de pensar, ¿no? Su forma de poder expresarlo. Wow, me encanta. Y también es como una observación de la otra persona y creo que entender esto también te ayuda a ti a primero ser compasivo contigo y después de tener truquitos que te ayudan. Total. Quiero decir, si a mí me cuesta, porque tengo muchas imágenes, vale, ¿cómo yo simplifico esa realidad? Pues a mí me va bien como imaginármelo. Tengo imágenes mentales aquí que me ayudan a poner orden. Pero intento siempre como tener una imagen al fondo que es como donde quiero llegar y mantenerla. Sí, sí. Entonces hay muchos truquitos que te van a ayudar a mejorar eso y sobre todo a no ser duro contigo, ¿no? Exacto. Porque podemos caer mucho en eso de, no, es que claro, yo no estoy fluido con la palabra, pero date cuenta de todo lo que te ofrece esta forma tuya de estructurar la realidad. También otra cosa que se llama déficit de atención latente, que a mí me flipó. Y es como que hay personas que tienen la facilidad de estructurar los estímulos que están recibiendo de un espacio. Imagínate, a mí me pasaba siempre que cuando iba a sitios con mucho ruido, con mucha gente, de repente me costaba mucho estar presente y me sobresaturaba mi sistema nervioso y después me encontraba hasta mal. Y pensaba, porque hay personas que esto no les pasa, amigas mías, que pueden ir a una manifestación, a un concierto, a Barcelona por medio de la Rambla en julio, no les pasa nada, ¿no? Y a mí sí. Entonces, lo que explica esto es que hay personas que cuando tú entras en un espacio con tantos estímulos, digamos que de forma automática tu cerebro empieza a estructurar la información de cuál es más importante y menos. Por ejemplo, la conversación que yo estoy teniendo con Marina en el bar es lo más importante. El ruido de fondo queda en un segundo plano. Pero hay personas que eso no funciona de la misma forma. Entonces estoy viendo toda la vez. Me cuesta mucho poner esos estímulos en segundo plano. Entonces me saturo. Y comprender todo eso yo creo que te ayuda mucho porque es como, vale, sé que si estoy en ambientes con mucha gente me pasa esto y es una putada, porque la verdad es una putada, pero a la vez esto que me permite. Claro, pues, y también es aprenderlo a gestionar, ¿no? Exacto. A lo mejor me permite captar, no sé, más matices de la realidad, no sé. Sí. Sabes que yo te veo así como súper fluida hablando, ¿no? ¿En serio? Sí, te lo juro. Bueno, también es tiempo de experiencia y todo, ¿no? Pero me encantaría saber si esa fluidez en algún momento tienes como bloqueos, ¿no? Que nos pasa mucho pues a los artistas o cuando estudiabas o ahora en esta fase de tu proyecto. Eso es como que siempre hay ese momento oscuro que uno dice, o sea, mi creatividad no sé dónde está. O sea, ¿ahora o en un momento? No, en momentos determinados cuando sientes que has perdido como esa sensibilidad o esa creatividad. ¿Cómo consigues esa inspiración o cómo vuelves de ese famoso bloqueo, ¿no? Creativo. Mira, yo esto, incluso cuando estaba en la universidad, tuve una idea que nunca llegué a practicarla en grupo, pero que sí que lo hacía para mí porque
cuando estaba estudiando Bellas Artes empecé a trabajar con el cuerpo. Cierto. Entonces me di cuenta de que mis mejores ideas venían en los momentos en que yo estaba haciendo conciencia psicocorporal, ¿no? Movimientos que me permitían evaporar mi cuerpo y mi cerebro. Pensaba mejor cuando hacía eso. Entonces empecé en las medias, no sé, entre clase y clase o, no sé, la hora de comer y tal, me iba a uno de los edificios de la facultad donde había la gente que tenía los talleres de pintura y me llevaba una esterilla y hacía algunos movimientos y así me aireaba y volvía a conectar con el cuerpo, porque es una facultad de Bellas Artes, pero realmente hay un predominio de lo racional y poco conectado. Claro, hay un concepto de lo que es el arte y ahí se habla mucho de la mercantilización del arte. Vale. De un concepto del arte concreto y te dabas mucha cuenta, también ibas según tendencias y profesores, ¿no? Pero lo que se valoraba mucho era, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con lo conceptual, ¿no? La historia detrás de la obra, pero no se valoraba el proceso, por ejemplo, o el arte como algo experimental y procesual, ¿no? Entonces, yo había momentos que era como, mira, es que yo lo vivo distinto. Por ejemplo, la gente que le gustaba pintar paisajes o que trabajaba con ilustración o que trabajaba con, no sé, cuando no había un relato detrás de esa obra más allá de la expresión de la belleza o de un proceso personal, eso no era tendencia, al menos en ese momento, ¿no? Sí. Entonces yo estaba como saturadísima de decir, suerte que encontré uno de los profesores que hace poco me enteré que murió, que se llama Pep Mata, y me encanta porque él perdió la movilidad de su cuerpo de cintura para abajo y pasó un proceso largo de volver a reconectar con su cuerpo y empezó a hacer grandes caminatas por la montaña a partir de eso. Entonces él nos contaba, que yo nunca sé si eso era cierto o no, pero a mí me fascinó, era que él había dejado de soñar. Conscientemente le había dicho a su inconsciente, yo no voy a soñar más. Pero entonces cuando yo me vaya a la montaña, voy a llevar mi cámara de fotos, entonces voy a sacar fotos de momentos en que yo lo sienta y cuando yo después llegue a mi casa y vea esas fotos, voy a tener un diálogo con mi inconsciente a través de esas imágenes como si eso fuera el propio sueño, pero vivido de forma consciente. Y a mí eso me flipaba. Pienso hasta qué punto es sano porque es un proceso que te ayuda como a regenerar, ¿no? Y a integrar tus vivencias, tus procesos interiores. Pero era una de las pocas personas que valoraba mucho esta parte de proceso. Entonces, yo he seguido manteniendo esto en el sentido de cuando no puedo pensar, yo sé que lo que necesito es moverme. Es conectar con el cuerpo, ir a lugares nuevos. O sea, es como si siento que mi mente se hubiera quedado encerrada en una cajita y lo único que necesito es salir de esa cajita. Y lo que me permite salir de allí tiene que ver con el movimiento. Es que caminar te ayuda a pensar mejor. O sea, para mí caminar es parte de mi trabajo. Hacer deporte, bailar. Porque sé que ahí me vienen buenas ideas. Sí. Y de hecho, o sea, incluso está probado científicamente, pues a las personas depresivas y todo esto que tienen cuadros de depresión, que le dicen, oye, sal, siéntate en un banquito, recibe sol, la luz del sol, la energía, ¿no? Ver a las personas. O sea, eso de verdad a mí también me cambia la perspectiva enseguida. O sea, enseguida me animo, enseguida disfruto, ¿no? Haciendo pues las cosas que me gustan, incluso a veces hasta obligándome cuando estoy así como... y digo, venga, va. A jugar pádel, a salir a correr, venga, al parque con la hija, ¿no? Pero son cosas que dices como que... y después cuando estás ahí, ¡buah!, te recargas enseguida, ¿no? Qué bonito el poderse dar cuenta de esto y aplicarlo y no quedarte en tu mundo, ¿no? O en esa cajita. ¿Qué haces tú cuando tienes bloqueos creativos? A mí me pasa de que me encanta ir al cine. O sea, yo necesito como que... O sea, de hecho le digo a mi mamá, por favor, cuídame a Gala. Y me encanta, o sea, para mí... Yo creo que la magia del cine es alucinante, lo que te hace sentir, lo que te hace vivir. Eso, o me encanta ir a tomarme alguna copita, así como un vermucito o un gin tonic, ¿sabes? Antes de tener a Gala, lo hacía mucho con mi chico, de todos los fines de semana o así, nos íbamos a tomar una copa, tal, y eso, increíble como me desconectaba. Y claro, ahora que lo hago menos, o sea, tengo como esa necesidad de decir, ya va. Necesito como ese momento, no sé si es farándula, ¿no? Pero ese momento de sentarme en un bar, de
en una terraza y disfrutar ahí del sol, del Aperol, ¿no? No sé, como que me conecta demasiado. Sí, sí, creo que eso. O sea, si quieres fructiferar con tu creatividad, ves a tomarte un Uy, mojito, un, sí. un gin tonic. Uno, Aseguradísimo, uno. Total. Ay, Mireya, qué ilusión. O sea, estoy muy feliz de tenerte aquí. Y sabes que también hay algo que me encanta de ti. Ya te he dicho, obviamente, que tu voz es como, o sea, oigo cantos oníricos, así cuando hablas, pero aparte de tu podcast, yo sé que cantas maravilloso Mm. y quiero regalarle eso a las personas que nos escuchan. O sea, yo siento, de verdad, te lo dije hace mucho tiempo, pero yo siento que tengo como a mi Taylor Swift así del futuro, Guau, ¿no? ¿qué dices? Uno nunca sabe en qué se van a convertir los proyectos, pero es que te juro que cuando vine a una presentación tuya aquí en el estudio, que fue un podcast live, Ujú. joder, y entraron o sea, y cantaron una canción, o sea, a mí se me escurrían las lágrimas y era como, o sea, ¿qué me pasa? Guau, Me ¿sí? parece, te lo juro. Te lo juro, y de hecho vine con mi madre y se lo pregunté a mi madre y le dije, o sea, ¿te pareció tan espectacular como a mí? Y ella y que, sin palabras. O sea, fue un momentazo y yo dije, o sea, si llego a entrevistar a Mireya en algún momento, o sea, yo quiero tener ese momentazo y que la gente pueda disfrutar de esto. O sea, no sé si te pongo en un aprieto o en apuros, pero, De pero, hecho, me has leído un poco la mente porque... Y yo quiero hacer algo así también en el podcast, como que le ¡qué quiero añadir una ilusión! parte musical y me hace mucha ilusión, claro que sí. ¡Qué bueno! Ay, Vamos a pues qué ver, había pensado en lindo. hacerlo como en directos, ¿sabes? Wow. Como pensaba, ¿cómo sería como hacer esta entrevista y después hacer una parte musical de algunas canciones o como una colabo con el invitado de música? Claro, le tenemos que pedir que sea músico o música, Sí. Wow, pero brutal, brutal. Hazlo. O sea, hazlo porque es demasiado tú. el otro día le enseñé a Tony una canción Bueno, ¿quién y mejor cuando lo que él, no? escuchó, sí, me dice, ¿qué haces haciendo podcast? Total, Ponte a cantar, joder. total. Y además tienes el estudio para eso. O sea, Sí, más sí. experto que él, imposible, ¿no? Vamos Por a favor, preparar cosas. De hecho, cuando terminemos de grabar le tengo un una disco, propuesta. un Sí. disco. Bueno, wow. Un disco no lo sé, pero algo haremos, algo haremos. Qué Haremos una lindo. simbiosis de Me cosas. Vamos a encanta, ver qué claro que sí. dirección toma, porque llevo días como, te lo prometo, días como sin dormir casi. Sí. Me lleva la noche y como empieza a darle vueltas de cómo va a ser esto. Ay, esa es Así la que... emoción de los proyectos, ¿verdad? Qué lindo. Y, Pues... a ver, he pensado dos. Hay una canción muy bonita, te puedo cantar dos estrofas, Wow. de una cantante catalana Ajá. que es de Palafrugell Ujú. y se llama Silvia Pérez Cruz. Ok. Hay una canción que se llama Bastida de nit, es en Ujú. catalán, No importa. y la compusieron su padre y su madre. Mm. Entonces hay una actuación que ella hace en las habaneras de Palafrugell, Ujú. que canta o cantaba al menos cada año, un año después de que su padre muriera. Y esa actuación, bueno, es como... te toca el alma cuando la escuchas cantar de una manera brutal. Y la canción me parece preciosa. No estoy a la altura para nada de su interpretación, pero bueno, puedo cantarla. Qué emoción. Un trocito. Canto les notes d'una habanera, blava com l'aigua d'un mar antic, blanca d'espuma, rosa com l'aigua, gris de gavines, daurada d'imatges, vestida de nit. Si pogués fer-me escata i amagar-me a la platja per sentir sons i tardes del passat. En un món d'enyorança i amor i calma, perfumat de lluna, foc i rom. Si
pogués enfilar-me i a l'onada més alta i sentíem canyelles al record. I amb petxines fer-li ombra sol. Uf. Creo que me he inventado una parte de la canción, pero... Wow, bravo. O sea, si pudiésemos aquí, que ver. Millones de aplausos. Ay, te juro, estas cosas me emocionan de una manera, o sea, y aparte de lo que has dicho antes, joder, de que su padre había fallecido y tal, pues se asemeja a mi historia, pero, ay, no te quiero poner en apuros, me refiero a que No. me resonó muchísimo esta parte y, ay, lo has hecho maravilloso, o sea, no he escuchado la versión original, pero estoy segura de que la tuya... No, creo que he cambiado algunos trozos. Ya me vas a perdonar, Silvia. Espero que esto no llegue a ningún sitio. Quiero decir. Pero Qué bello. la melodía es preciosa. Sabes que mi terapeuta me va a felicitar porque he llorado en público. No, es broma. No, me he emocionado muchísimo y creo que es muy lindo como que aceptar el poder transitar eso y que tienes una voz maravillosa. O sea, creo que le estás sacando todo el potencial del mundo pues a través de la comunicación y te deseo muchísima suerte en este proyecto. Bueno, suerte no, porque es que eso ya viene como que dentro de ti, pero todo el éxito del mundo porque sé que va a ser espectacular. Si ya el podcast la estás petando, o sea, imagínate cuando integres esta parte de tu voz. Muchísimas Y gracias. gracias por estar aquí, por regalarnos esa voz tan maravillosa. Y nada, Gracias a ti también. Me he sentido súper bien acompañada. Me encanta poder hablar de estos temas y vibrar las dos cuando lo estamos sí. hablando. Y gracias de verdad por tu cariño. Y creo que esto que tú dices y que ves en mí no es nada más que un reflejo tuyo también, porque yo cuando te veo entrevistando y acogiendo a las personas y creando estos espacios de presencia, Qué lindo. veo exactamente lo mismo. Ay, muchas Así gracias. que gracias a ti.